Bien, vamos ahorita a hablar acerca de un tema que me apasiona. Jesucristo, el Rey. ¿Cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Quién me ayuda? Reino. ¿Qué más? Cristo. Sí. Pero hay una palabra que le falta. Salvación. No. ¿Perdón? Elohim tampoco. Sí, pero no. El tema principal, normalmente uno cuando estudia teología dice el tema principal de la Biblia es la redención del hombre. Ese es un pensamiento humanista, o sea, no somos tan importantes nosotros como para que nosotros seamos los protagonistas de toda la historia de la Biblia. El tema principal de la Escritura es el Rey y su reino. Dentro del reino, ahí vamos nosotros. Pero el tema principal es el Rey. Porque el Rey, pues definitivamente, en él se concentra todo. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. A mí me gustó mucho cómo hizo la dinámica la profeta. Así que quiero pedirles, los que estén de acuerdo a lo que vamos a decir ahorita, se pongan de pie, y los que no estén de acuerdo se queden sentados. Los que están de acuerdo en la siguiente frase es: algún día Cristo reinará trayendo la paz que el mundo tanto anhela. Los que estén de acuerdo, pónganse de pie. Los demás asumo que no están de acuerdo. Vaya, los que están de pie, ¿por qué, Joaquín, va a suceder eso? Después le pregunto a los que están sentados. Porque va a haber un nuevo reinado con Cristo y ahí va a estar todo bien. ¿Ok? Yo digo que es porque dice en la Biblia, en Apocalipsis, que va a haber una nueva Jerusalén, un nuevo cielo, un nuevo reino. Ok. En esa frase hay dos cláusulas. Ajá. La parte B dice que traerá la paz, pero la paz ya la dejó. Mis pasos dejo, mis pasos doy, lo dejó con el Espíritu Santo. Sí, es correcto, estamos bien. Pueden tomar asiento. Ahora lo explico. Es, digamos, una frase así como con trampa, ¿verdad? Con cascarita, con cascarita. Si bien es cierto, Jesús vino a darnos paz, pero realmente la paz que está hablando, digamos, ahorita en el estudio acerca de su reinado, es cuando su reinado sea visible. Y eso definitivamente ningún gobernante sobre la faz de la tierra lo puede dar al 100%. Va a perdonar los que votaron, ¿verdad? Por aquel, ¿verdad? Pero el único gobernante que va a dar la paz completa al 100% y con la motivación correcta será nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí, es correcto, sucederá en su momento. Para muchos, la venida de Cristo a la tierra será un motivo de lamentar. Si está de acuerdo en esa expresión, póngase de pie y no quédese sentado. Para muchos, la venida de Cristo, ¿cuántos creen que Cristo va a venir? La venida de Cristo a la tierra será un motivo de lamentar. Quienes lo crean, pónganse de pie. Los que no, quédense sentados. ¿Por qué es un motivo de lamentar? Ok, para los que se quedan, para los que no creen. ¿Y tú qué crees, Katia? No, porque, o sea, para los que creamos allá, no. Por eso dice la frase, para muchos, no para todos. Bueno, para muchos sí. Ahí entonces estamos bien. Ok, y ese es un hecho. Para muchos va a ser motivo de lamento, ¿verdad? Porque aquí está hablando, ojo con esto, no está hablando del arrebatamiento, es la venida de Cristo. Son dos eventos. Un evento es el arrebatamiento de la iglesia y otro evento es la segunda venida de Jesucristo. Ya cuando estemos estudiando escatología, ya al final de toda su carrera, ahí vamos a tocar esos puntos, cada uno de los eventos como corresponde. Pero para que tengan un marco general, son dos eventos diferentes. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa tiene que ver con la segunda venida. Ahora, si es cierto, hay mucha gente que todavía sigue peleando con posturas y con todo lo demás. No vamos a venir a arreglar eso ahorita, ¿verdad? Con siglos de estar refutando entre teólogos y otros teólogos y comentaristas y etcétera, ¿verdad? Tercera, dice, el mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el desastre
en que vivimos. El mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el desastre en que vivimos. Los que están de acuerdo, pónganse de pie. El mundo está perdido y no hay esperanza para algo mejor que el desastre que vivimos. Los que están de acuerdo, pónganse de pie. Que hay dos variables. A ver, cuéntenos. Porque, vaya, para nosotros que creemos en Cristo, obviamente no, pero para aquel que no le conoce, sí, el mundo está perdido y ya, no hay nada. Pero, entonces, para nosotros, en Cristo, pues no aplica. Ok, perfecto. A ver, contame, Eduardo. Pero si, o sea, ya estaba escrito que de inicio a fin, o sea, así es como va a acontecer el hecho, indiferentemente seas cristiano o no, en la tierra, lo que conoces se va a acabar, Cristo va a venir, va a estar su reino, ¿sí? O sea, ya está sentenciado el hecho de que algo va a terminar y otra cosa no va a comenzar. Entonces, Un detalle importante ahí. La sentencia no tiene que ver como una resultante de que porque Dios dijo se va a acabar el mundo, no, se tiene que acabar. Ojo con eso. Sí, entonces yo no me sé expresar. Lo que me refiero es que ya está dicho, pues, que, Ok. que va a suceder. Chivo. En ese sentido, es como que no es que pueda, no hay un punto de retorno, si es que por tratar de decirlo de alguna manera, que no sea Cristo. Es correcto. ¿Sí? Dijo Jesús, tranquilo, yo decía. Ok. Excelente. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Para nosotros hay una esperanza. Para nosotros hay una esperanza. Es cierto, para el mundo no hay una salida. Ahora, ahí nos podemos meter a filosofar un poquitito, ¿verdad? Pero en términos generales, la respuesta para nosotros es que con Cristo sí podemos, ¿verdad? Obviamente que el mundo hoy por hoy está patas arriba, ¿verdad? Pero la respuesta se llama Jesús. Ahora, partiendo del tema de Cristo el Rey, sabemos bien que el Rey viene. Alguien que me lea el primer párrafo, por favor. Aunque Cristo nació en una familia humilde y comenzó su vida como un carpintero, Isaías profetizó algo especial sobre su nacimiento. Este bebé tan pequeño no solo iba a ser adorado por los pastores y los magos, sino algún día también iba a llevar el reino de Dios sobre sus hombros y ser aclamado como príncipe de paz. Isaías 9, del 6 al 7. Alguien que me lea eso, por favor. Isaías 9, del 6 al 7. El primero que lo encuentre, póngase de pie y léalo con voz de arcángel, trompeta de Dios. Vamos. Sí, ¿quién más? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Excelente. Repito, Cristo viene. Ahora, aquí no nos vamos a detener porque no es la materia, no es el caso. Ustedes porque ya están más creciditos, puedo disparar algunos detallitos, ¿verdad? Hay diferentes posturas acerca de la segunda venida de Jesucristo. Entre las posturas es la que normalmente se maneja en Latinoamérica, que es la nuestra, que se le conoce como la teología dispensacional, donde se divide la escritura por espacios o periodos de tiempo y donde dice de que en forma inicial Cristo viene por su iglesia, es arrebatada y luego baja a la tierra 7 años después, juntamente con Cristo, para reinar por 1000 años. Esa es una posición. Otra posición dice, no, es que Jesús nació una vez, cuando nació en Belén. Entonces la segunda venida es cuando venga junto con todo, pues. Entonces no hay un arrebatamiento. Esa es otra postura. Otra postura dice, es que sí hay arrebatamiento, pero no es antes de la tribulación, es en medio de la tribulación. Otra postura dice que no, es que no es en medio, es al final todo el rollo, al final es. Entonces hay diferentes posturas y cada una tiene sus nombres. El detalle es que para todos hay texto bíblico. Lo importante no es si es antes, si es en medio, si es al final. Lo importante es que Cristo viene y que yo me voy con Él, punto. ¿Verdad? Porque normalmente lo que se preocupan por eso es porque no andan tan bien como deberían de andar, ¿verdad? Entonces están más abatidos si se quedan o no se quedan. Hay gente que le preocupa si van a pasar la tribulación o no. Eso debería de ser lo que menos nos preocupe. Al final de cuentas somos del Señor y si Él decide algo, pues nosotros hacemos lo que Él nos diga y ahí se acabó la fiesta. Lo importante es que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien,
En Lucas capítulo 1, versículo 33, del 31 al 33, dice un detalle importante de que dijo el ángel a María. Alguien que lo tenga, póngase de pie y me lo lee fuerte. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué dice de Jesús? Que será grande. ¿Qué más? ¿Y qué dice del trono? Wow, ¿por qué el trono de David? Su padre. Que no es el Padre Celestial. Pues la descendencia de... Muy bien, excelente. Hay una genealogía, ¿verdad? Y en el pueblo de Israel se maneja muy bien lo que es la genealogía, el hijo de fulano, de mengano, y etcétera. Usted viene a ver la genealogía de todos, y si no me equivoco, en el Evangelio según San Mateo, no, en Lucas, si no me equivoco, hay una genealogía que uno se da gusto viendo los nombres para que si usted no le ha puesto nombre a su hijo, el que viene ahorita y no lo tiene en mente, de ahí puede agarrar cualquiera de esos, ¿verdad? Ahí tiene una cantidad de nombres, el hijo de fulano, de mengano, el abuelo, ahí está todo, completito, ¿verdad? De tal manera de que dentro de la genealogía de Jesús estaba el rey David. Interesante ese detalle. Ahora bien, ¿qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8? ¿Alguien que me lo lea? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siéndose obediente hasta la muerte. Sí, correcto. El rey se despojó. ¿Por qué dice que se despojó a sí mismo? ¿A qué se refiere despojar? ¿Dejó de ser Dios? ¿Quién dice no? ¿Ok? ¿Por qué? Ok. Ahora, ¿Jesús siendo Jesús dejó de ser Dios? ¿O solo era hombre? ¿O era hombre Dios? ¿O era Dios hombre? Se hizo semejante, pero no del todo semejante a un hombre, pero manteniendo siempre que era rey y Dios. Jesús tenía hambre, lloraba, iba al baño. Entonces era hombre. Y era Dios. ¿Era hombre Dios o Dios hombre? ¿O es lo mismo? ¿Ah? Hay conceptos acerca, y hay uno que a mí me agrada mucho, que se le conoce en teología como la unión hipostática, que es la fusión entre Dios y hombre, que es una amalgama, no se puede separar. Hay otra posición, no me recuerdo ahorita exactamente el nombre ahorita, que habla acerca de que en algunos momentos se comportaba como cualquier otro ser humano, pero había momentos que se comportaba como Dios. A mí me parece mucho mejor lo que es la unión hipostática, que es uno solo. Y de esa manera, él tenía sus actitudes. Entonces, cuando la Biblia dice que se despojó, dejó todo lo que tenía en el cielo y se hizo hombre. ¿Se recuerdan que dice Juan capítulo 1, versículo 1? Y aquel verbo se hizo carne y eso dice, o dice en el principio. Perfecto. ¿Y qué dice el 14 de ese mismo capítulo? Entonces vemos la encarnación de aquel verbo que estuvo en Génesis 1, que estuvo en el principio, pero que ahora lo dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1, y en el versículo 14, ese verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Me encanta porque la parte que dice se habitó, en el griego en la traducción del griego y hebreo, se dice se tabernaculizó, hizo tienda, hizo morada en nosotros, habitó entre nosotros. Qué interesante, ¿verdad? Porque vino Él
y su gloria que no cabe en el cielo ni en los cielos de los cielos, pero Él se comprimió. Aquellos que estudian computación y miran aquellos archivos que son comprimidos y que tamaño archivo y lo hay chiquito, Él se comprimió y se metió aquí. El que no cabe en el universo hizo algo para que se metiera aquí, encapsulado, y se tabernaculizó en nosotros. Entonces, al despojarse, se está despojando de todo lo que Él tenía. No tenía necesidad de despojarse de nada. Sin embargo, dejó todos sus privilegios, dejó todo lo que Él tenía y vino aquí a la tierra por nosotros. Sí, verbo y el verbo es la acción. Entonces, ¿Es correcto? en el principio, la acción es la vida. Es correcto. Es correcto. La palabra, y más adelante, en algún momento lo vamos a ver, cuando estamos hablando de la palabra, hay dos palabras que se utilizan para hablar, mejor dicho, hay dos palabras en el griego que se utilizan para palabra, o dos expresiones que se utilizan para palabra, para que no se oiga tan redundante. Una es logos y otra es rema. El logos es la palabra que nosotros leemos, esto. La Biblia es el logos de Dios, ¿sí? Pero cuando se vuelve acción, se vuelve un rema para mi vida. Entonces, Jesús es el verbo de Dios hecho carne. O sea, es la palabra viva de Dios hecha carne por nosotros, ¿sí? Ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien que me lo lea? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese en Jesucristo el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ok, Jesucristo cuando vino a la tierra fue rechazado. ¿Por qué fue rechazado? ¿Qué evidencia tenemos de eso? ¿Perdón? A los suyos vino, pero a los suyos no le vino. ¿Y eso dónde lo encuentro? En Juan capítulo... Juan 1:11. Correcto, Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel. A los suyos, vino a Israel, pero Israel no le conoció. No, hombre, este es mi paisano. O sea, nada que ver, pues, y no es el hijo del carpintero, ¿verdad? Es como que alguien se levantara de algún vecino de nosotros y que diga, yo soy Jesús. Y que no está tan lejos. Algunos de ustedes, no sé si ustedes siguieron esta noticia hace muchos años, quizás unos antes de pandemia, quizás unos 10 años, José Luis de Jesús Miranda, que dijo, ya no busquen a Jesús ni lo esperen, aquí está. Sí, y no, hombre, yo tengo videos de él donde él se proclama a Jesús y lo adoran como a Jesús, literal. Le hacían alabanzas a él. O sea, el tipo era un personaje, literal. Claro, andaba en un BM, ¿verdad? En un BM que era un convertible, no me recuerdo el modelo. La cosa es que en toda su perspectiva decían, no esperen a Jesús, ya está por acá. Entonces, Jesús cuando vino a la tierra, no fue recibido. Nadie creía que él era. Nunca se imaginaron que sucedía eso en ese instante. Especialmente porque esperaban a un Jesús no pacífico, sino un Jesús guerrero, que los libertara del Imperio Romano. Se recuerdan que estaban subyugados por el Imperio Romano. Entonces querían a alguien que de manera política tomara las armas, defendiera al pueblo de Israel y los libertara de la opresión romana. Eso es lo que querían. Sin embargo, no lo recibieron, pero el versículo 12, más a todos a los que le recibieron, a los que creen en, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí entramos nosotros. ¿Hubo judíos que sí reconocieron el señorío de Jesús? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y después entramos los gentiles. Bendito Dios por el apóstol Pablo, porque a través de él el evangelio llegó a nosotros, ¿verdad? Ahora bien, aquí viene un interrogante. Podemos decir que aunque fue rechazado en el pasado, a través de Filipenses, lo que acabamos de leer, ¿cómo será recibido en el futuro? Volvamos a leer Filipenses, por favor. Quien lo acaba de leer, que me lo vuelva a leer. Filipenses 2:9 al 11. Por lo cual
cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo exaltó hasta lo sumo. Ahora, me encanta esta parte que dice que vivimos en un mundo que está en guerra contra Cristo y sus leyes, y muchos lo rechazan de plano, mientras otros profesan seguir a Jesús, pero sus vidas reflejan otra realidad. Porque si bien es cierto lo que hablamos al principio, el reino que estamos nosotros, nuestra iglesia se llama reino de Dios, pero realmente nuestro reino hoy por hoy, este reino es visible. Pero el reino que Jesús va a instaurar hoy por hoy es una promesa. Entonces se le conoce como el reino futuro invisible. Y ahora el que tenemos es un reino presente visible, que es a través de nosotros. Y que nosotros somos los que en algún momento ejercemos ese poder y esa autoridad de parte del Señor. Ahora bien, en Mateo capítulo 7, versículo 21, alguien que me lo lea, por favor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces la pregunta sería, en el reino, ¿cuál es la prueba que demuestra que nosotros somos parte de ese reino? ¿Perdón? Que uno cambie. Que uno cambia, sí. ¿Pero hay algo más? Ser obediente. Ser obediente. ¿Pero qué dice la palabra? Vámonos ahí al texto, Carlito. No todo el que me diga Señor, Señor, sino perfecto. El que haga. Aquí esto es bien importante. Una cosa es hacer y otra cosa es decir. Y hoy en la actualidad mucha gente es experta en decir, pero no en hacer. Entonces no dice, no todo el que dice la voluntad, no, el que haga la voluntad. Entonces aquí tenemos que marcar una diferencia. Por eso es que en el libro de la Escritura, acerca de los eventos que sucedieron con los apóstoles, es hechos de los apóstoles, no dichos ni proverbios de los apóstoles, ¿sí? Porque lo que cuenta no es lo que yo digo, lo que cuenta es lo que yo hago, y no hacer cualquier cosa. Pero yo puedo servir. Usted puede servir sin hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, nosotros la podemos. El punto es, ¿hacemos la voluntad de Dios? A mí me preocupa cuando leo ese pasaje, cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Porque cuando oramos para que la gente se entregue a los pies de Jesús, ¿qué es lo que decimos? Repita después de mí, Señor Jesús, Señor, yo te recibo hoy. Y somos testigos que muchas veces la gente repite esa oración, pero no cambia de vida. Siguen las mismas malandrinadas, siguen lo mismo. Y a veces puede seguir congregándose por años en una iglesia y no hacer la voluntad de Dios. ¿Estamos ahí? Ok. Bendiga la vida del que está a la par suya, pero vos por los propios dígale. Por eso dice, no podemos decir que Cristo es nuestro rey si no hacemos lo que Él dice. A un rey hay que sujetarse. Este es bien interesante porque en un rey se consolidan todos los poderes, ¿verdad? El rey no le tiene que andar preguntando a nadie si se hacen las cosas o no se hacen. Lo habla, lo dice y se ejecuta. Y se dice, no, hay que matarlo. No hay que preguntarle a nadie si está de acuerdo o levantar votos para algo. Si el rey ordena algo, inmediatamente se ejecuta. Porque es rey. Porque el estilo de gobierno, el tipo de gobierno es un reinado. No es una república. La república se maneja por democracia. Se maneja por lo que la mayoría dice. Y el problema es que si la mayoría está equivocada, pues ya no fuimos al traste de todos, ¿verdad? Entonces aquí lo importante es que vivimos nosotros bajo un reinado. Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Mire a qué se compara. Vamos, Mateo 13, 31. ¿Alguien que me lo lea? Otra parábola que les escribió diciendo,
reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos. Ya les conté la vez pasada que me dieron gato por liebre diciéndome que era semilla de mostaza y era de chan, porque era muy parecida, muy parecida. En otra ocasión tuve la oportunidad de ver la semilla de mostaza y es, híjole, chiquita, pequeña, es algo, y si ustedes miran, yo sé que aquí tal vez no se miran con mucha frecuencia árboles de mostaza, pero si usted lo googlea, usted está viendo un árbol, ¿verdad? Algo grande, no es algo pequeño, algo grande. ¿A qué se refiere? A que el reino de los cielos es semejante como a un grano de mostaza. ¿A qué se referirá? Ayúdenme. ¿A qué se refiere? A que es sólido. Si no mal recuerdo, una particularidad del grano de mostaza es que es bien rígido, tiene una buena dureza, así decirlo. Ok. El grano de mostaza tiene una peculiaridad que no se puede mezclar con otros tan fácilmente, no se pulveriza tan fácilmente y es una de las semillas que un árbol tan pequeño, una semilla tan pequeña puede dar un arbusto muy grande. Ok. ¿Alguien más que quiera aportar? Yo recuerdo que también la mostaza tiene la particularidad de ser perfecta en cuanto a su resultado. Siempre unido con lo que decían los hermanos, algo tan pequeño da un resultado grande y perfecto. Ok. Todo lo que han dicho hasta ahorita son cosas o particularidades del árbol de mostaza. Sin embargo, ustedes tienen que fijarse en un detalle que es importante. Aquí el comparativo que están haciendo es, el reino de los cielos es semejante. Y pone la semilla, que es pequeñita, y lo compara con el árbol. Te estamos hablando de algo que es insignificante, pero cuando se siembra es algo grande. Entonces, aquí lo que radica es, o lo que podemos decir, el reino de los cielos, aunque nosotros seamos los portadores de esa semilla, el reino de los cielos, que la gente mira que es insignificante, cuando yo tengo contacto con la tierra que representa el corazón del hombre, crece. De tal manera que algo pequeño e insignificante puede tener un nivel de influencia en las personas, aunque sea pequeño al principio, pero al final va a ser grande. Diga conmigo influencia. De eso se trata. Por eso es semejante al grano de mostaza, por el nivel de influencia que pueda tener. Ahora, vámonos ahora a Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y las cosas. Ok. ¿Qué dice esta parábola sobre el valor de pertenecer al reino de Jesús? El reino de los cielos es semejante a... ¿Por qué? Volvamos a leer, por favor, Rosy. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y las cosas. ¿Cuál es la enseñanza de eso? Es lo más preciado, es lo que más alto valor vale. Y que no importa lo que tenga que vender, si tengo que deshacerme de todo por esa perla, lo voy a hacer, porque no tiene comparación el reino con todo el oro del mundo. ¿Estamos claros? Por eso es que es semejante a, dicho en otras palabras, lo que están diciendo, si el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a esto, valórenlo. No tiene precio. Mire qué interesante esto. Y si ustedes se fijan, la mayor parte de ¿cómo se llama?, de parábolas tiene que ver con un comparativo que se hace con el reino de Dios. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 3?
Esto lo estuvimos predicando hace poco. Sí, correcto. ¿Para alguien que me lo lea? Leamos creo que el 4 o el 5. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, ¿qué se requiere entonces para entrar en el reino? ¿Se recuerda? Esto aquí no voy a entrar porque ya lo vimos en la prédica, en la ocasión anterior. Una cosa es ver el reino y otra cosa es entrar en el reino. ¿Se recuerda que me fui a la parte de afuera y algo bien interesante? Cuando yo estaba afuera y miraba el reino, un detalle importante, lo miraba pero no oía, fíjense. De muchas veces la gente puede ver, no, sí, bonito, pero aunque no tiene ceguera porque ve, pero muchas cosas no las entiende porque no las oye, no logra concebir muchas cosas. Por eso el ver es importante. El ver es la antesala de entrar. Pero lo que el Señor desea es que entremos en el reino y seamos los protagonistas del reino. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿A alguien se le dificulta el hecho de poder entender, ver y entrar? El llamado nuestro es que entremos en el reino. Porque solo el que entra en cuando usted entra en el reino, deja de depender de los demás. Oré por mí, pídale a Dios por mí. No, ya estoy en el reino. Yo soy el que provoca milagros. Yo soy el portador de la gloria. Yo soy el que ora por los demás. A mí me habla el Señor. ¿Por qué? Porque estoy dentro del reino. ¿Estamos? Ahora, yo sé que el proceso es primero veo y luego entro. Ese es el proceso normal. Pero no nos tenemos que quedar acá. Tenemos que pasar a entrar al reino de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que buscar el reino. Si es de buscar, es porque, aunque la gente lo tenga en sus narices, no logra visualizar. Y cualquiera pudiera decir, no puede ser. Les quiero contar mi experiencia. Yo por mucho tiempo me preparé y estudié muchas veces. Bueno, yo terminé mi carrera de teología. Y créame que yo, el tema del reino, cuando uno viene, por eso mucha gente me dice, pastor, mire, ¿cree que puede estudiar teología en X o Y lugar? Mi sugerencia es no. Y yo le decía, aguántese cuando arranquemos nosotros. ¿Por qué? Porque la teología normal, llamémosle normal a la que enseñan afuera, le muestran a uno que el reino tiene que ver con Israel, no con nosotros. Entonces, las promesas de Israel, las parábolas que dice del reino, no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el pueblo de Israel. Y entonces, nada de nosotros, entonces. Entonces, claro, como eso es lo que se le enseña a uno, el detalle es que en medio de todo uno no puede ver tantas cosas. Y créame que un día Dios tuvo misericordia y por eso para mí fue tan impactante lo que Dios me habló, que esa es la razón por la cual nos llamamos como nos llamamos. ¿Por qué razón? Porque normalmente enfocamos todos en función de la salvación. Yo creo que es bueno la salvación. Pero el mensaje principal es el reino. Jesús cuando vino, ¿qué predicaba? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino se acercaba. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino se ha acercado. Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, Jesús, Juan el Bautista, Jesús llama a los 12, los envía. Y al enviarlos, ¿qué les dice? Vayan y prediquen ¿qué evangelio? Evangelio significa las buenas noticias. Vayan y den las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que el reino de los cielos se ha acercado y está en medio de nosotros. Entonces vayan, y les digo, vayan y den la buena noticia que el reino de los cielos se ha acercado, ya está entre nosotros.
Así que liberen los demonios, sanen a la gente. Ese es el evangelio del reino. Entonces, por eso es que el llamado, y cuando yo me di cuenta, no, pero es que ellos eran judíos, decía yo. Pero a mí me destapó la tapa de los sesos cuando el apóstol Pablo, siendo él judío, le enseñaba a otros que predicaran el evangelio del reino. Y a los gentiles le enseñó lo mismo. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿A dónde nos perdimos como iglesia? Hablando en términos generales, como iglesia, y dejar de empezar a predicar cualquier otro evangelio y no el evangelio que tenemos que predicar, que es el evangelio del reino. Porque en el evangelio del reino ahí no hay pierde, hay principios, hay valores, está el poder del reino, la autoridad del reino, está el rey. Entonces, ¿por qué bendito tenemos que pasar entretenidos en un disque evangelio? Porque el evangelio lo encierran. La buena noticia, ¿cuál es? La salvación. Mentira. Eso es parte de todo. La buena noticia es que el rey se hizo hombre, habitó entre nosotros y aquí vengo a manifestarlo. Por eso es que les dijo a los discípulos, denle ustedes de comer. Porque la abundancia del reino no depende de lo que yo ande en la bolsa, sino en la riqueza de mi rey. Mire toda la nobleza y toda esa gente que casi ya no hay mucha. ¿Quién los mantiene a ellos? Porque muchos de ellos no trabajan. Los mantienen literalmente los reyes. Ahora, ¿usted de quién depende? ¿De lo que trabaja? ¿O depende del reino que representa? Ahí nos cambian. Esa es la buena noticia. Porque vamos a comprar sin dinero y sin precio. Amén. Y podemos lograr muchas cosas que humanamente hablando no lograríamos. Pero la buena noticia es eso. Métase a estudiar el tema del reino y se va a dar cuenta de que esa es la buena noticia. Que el reino de los cielos, el reino que estaba arriba, allá, ahora no solo está arriba, ahora está aquí en la tierra. ¿Cómo que está en la tierra? Sí, Jesús lo dijo. El reino de los cielos está en medio de vosotros. Pero él ya se fue. Sí, él ya se fue y está a la diestra del Padre y está en el reino de los cielos. Pero nosotros, diga conmigo nosotros, somos el reino. Por eso es que hacer reino en una empresa no es cantar alabanzas y no es predicar. Es hacer lo mismo que sucede en el cielo, que también sucede aquí en la tierra donde yo trabajo. ¿Que podemos predicar? Por supuesto que podemos predicar. Pero yo he visto muchas empresas que predican y hablan de Dios y de Jesús, y pues sí, pero hay muchas cosas que están haciendo que no son las correctas, ¿verdad? Y hacen malandrinadas y hacen un montón de cosas que no son las indicadas. Ya me pasé, ¿verdad? Bueno, Mateo 6:33, mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino. El reino consiste poder, autoridad, principios, valores, misterios del reino, que son las parábolas. Y no solo eso, la justicia de Dios. Buscar el reino, su justicia. Y ya cuando se hagan estas dos cosas, entonces estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa? Yo he escuchado cosas que, híjole, que da pena, pues, que hay que aplaudirles porque tienen valor de decirlas y decir, los chunches. Pero no es así. La Biblia no dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y lo que se me ocurra se me va a añadir. No dice así la Biblia. Dice, estas cosas os serán añadidas, y por eso mucha gente se frustra. ¿Cuáles son estas cosas? Lee el contexto. Está hablando de comida, bebida y vestido. No le va a hacer falta comida. Mire si el que está a la par suya está gordito. Come. Y come bien. Bebida. Lo que pasa es que hoy queremos tapioca. Ya. Pero puede hartarse agua. Esa es bebida. Pues sí, es que ahora nos hemos vuelto finos, ¿verdad? Ya no nos acordamos cuando nos hartábamos agua del chorro y de la manguera, ¿verdad? No, hoy queremos agua embotellada, ¿verdad? Bueno. Comida, bebida y vestido. Andamos vestidos, tenemos ropa. Lo que pasa es que ahora queremos marca.
¿verdad? Y ya no queremos del agachón, sino que queremos de la Gran Vía. No, Sara, por favor, Sara, Pull&Bear, ¿verdad? Y cosas así, mero exquisitas. Por eso es que la Biblia dice, más primeramente buscad del reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Bien, familia, terminamos el primer módulo, llamémosle así. El próximo